Hola a todos, bienvenidos a esta segunda mesa del día del quinto foro de Historia de Diseño en México, siglo XIX-2021. Mi nombre es Viridiana Zavala, estaré moderando esta mesa el día de hoy, la cual me pone muy feliz, primero por ver a 4 jóvenes investigadoras y segundo porque al estar leyendo los abstracts que nos enviaron me hizo muy feliz ver que justamente los estudios del diseño hoy en día están muy enfocados a temas que tienen que ver con la cultura material, que tienen que ver con los estudios de cultura visual, pero también con esta noción de habitar a través de los objetos, los artefactos y el diseño que nos rodean. Para iniciar esta mesa vamos a presentar a Pamela Ruiz, quien nos va a presentar la ponencia titulada Diseño urbano de la Ciudad de México en el siglo XIX a partir de las litografías de Casimiro Castro. Ella es historiadora del arte, investigadora especializada en arte, diseño y cultura contemporánea. Ha trabajado como docente en diferentes universidades, desarrollando y coordinando proyectos curatoriales, de diseño de exposiciones, actividades educativas y de vinculación en instituciones públicas, privadas y dentro de colectivos independientes. Ha participado como ponente en numerosos encuentros académicos y de difusión, nacionales e internacionales, y publicado en revistas indexadas. Su línea de acción principal son los estudios de la imagen y el diseño, la ciudad, el arte urbano, publicidad y cultura de masas, así como el concepto de espacio público y la vinculación de todos estos con la comunidad. Otras líneas de investigación que aborda son el vínculo entre la identidad, diseño, contracultura y el diseño como proceso histórico y cultural. Bienvenida, Pamela. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a iniciar. En esta presentación voy a abordar el tema del diseño urbano en la Ciudad de México durante la segunda mitad del siglo XIX, desde la perspectiva del artista y litógrafo Casimiro Castro, autor de láminas que integran, a mi parecer, una de las publicaciones más importantes de la época, que puede ser utilizada como una fuente importante para conocer la vida cotidiana en México decimonónico, que es el álbum litográfico México y sus alrededores. Dicha presentación, a lo largo de sus diferentes ediciones, muestra las transformaciones que fueron sucediendo tanto en la traza de la ciudad como en los usos que se le daban a estos espacios. Y aquí surge otro punto que me interesa retomar, la forma en la que el diseño urbano se vincula con la forma de habitar los espacios, pensando que sucede una especie de sinergia, donde el diseño del espacio determina su uso, por ejemplo, los paseos como el Paseo de las Cadenas, que les mostraré aquí, el Paseo de la Viga, o donde el uso cotidiano de dichos espacios va determinando su rediseño y su adaptación por parte de la población. En este punto tomo como base la postura de Juhani Pallasmaa, cuando menciona: el acto de habitar es el medio fundamental en el que uno se relaciona con el mundo. El habitar supone tanto un acontecimiento y una cualidad mental y experiencial, como un escenario material, funcional y técnico. Asimismo, nos permite conocer cuáles eran los espacios que se consideraban desde una perspectiva propia del romanticismo decimonónico como más populares, cuáles de estos aún perduran y cuáles han desaparecido. Para empezar, haré una brevísima semblanza de Casimiro Castro. Él nació en 1826 en Tepetlaostoc, cerca de la Ciudad de México, y empezó a trabajar la litografía bajo la tutela de Pedro Gualdi. Y para 1846 entró al taller litográfico de José de Caen. En 1849, en el taller de Ignacio Cumplido, y a finales de 1843 había sido comprado por la Asociación de Caemacé. Castro establece su prestigio como litógrafo con 4 planchas sobre la descripción de la solemnidad fúnebre con la que se honraron las cenizas del héroe de Iguala, don Agustín de Iturbide, en octubre de 1838. Y esta es una de las imágenes que acompañaba esta publicación, donde ya encontramos temas que se hicieron comunes dentro de su obra y que los consagraron como cronista gráfico del siglo XIX: el paisaje urbano y la multitud, conviviendo en diferentes espacios. La obra que aquí nos interesa, México y sus alrededores, fue realizada una década después y es considerada como una de las mejores en cuanto a obras que ilustran y describen la capital.
Inició su publicación en 1855, pero fue hasta 1856 que se comenzó a vender de forma encuadernada, ya que en un principio se publicaron las láminas ilustradas por Castro de forma individual y se sacaban a la venta de forma periódica. Gracias al éxito que tuvieron, el taller litográfico de Decaen decidió juntarlas y hacer un álbum. Los textos que acompañan las láminas fueron escritos por, entre otros, Marcos Arronis, José María Roa Bárcena, José T. Cuellar, Francisco González Bocanegra, José María González, Hilarión Soto y Frías, Luis G. Ortiz, Manuel Paino, Anselmo de la Portilla, Vicente Segura Argüelles, Francisco Zarco y Niceto de Zamacuá. La primera edición salió en 1856, posteriormente hubo otras en 1857, 1864, 1874 y 1878, las cuales tuvieron algunas modificaciones debido a las transformaciones ocurridas en la ciudad, tanto por el desarrollo de una metrópoli como por la situación política por la que atravesaba el país. Por ejemplo, durante la intervención francesa, en la edición de 1864 se modificó la vista de la Catedral de México, donde se incluyó un regimiento de soldados franceses. Con esta imagen podemos apreciar la manera en que el uso de un espacio se transforma y con ello su carga simbólica y su representación. De ser un lugar relacionado con la identidad mexicana, a convertirse en un espacio que manifiesta las tensiones políticas del momento. Los detalles de la transformación de la ciudad son mejor identificados en las láminas conocidas como vistas de pájaro, que muestran desde una perspectiva elevada diferentes lugares de la ciudad. Entre estas vistas están la Ciudad de México tomada en globo, que es esta de aquí, el Paseo de Bucareli, esta de acá, la Alameda de México, esta, la Villa de Guadalupe, Tacubaya Ojo de Pájaro, entre muchas otras, en las cuales es posible apreciar con detalle las calles, casas, árboles, monumentos y hasta algunos de los habitantes paseando por el lugar, el reacomodo de monumentos o la desaparición de edificios. Como dato curioso, se sabe que Casimiro Castro se subía al globo a hacer la traza de estos espacios y después caminaba por los espacios para poder darle mucho más detalle a los edificios, a las calles, a los árboles, a todo. Un ejemplo de esto es el Paseo de Bucareli, donde a través de sus dos versiones es posible apreciar el avance urbano y reorganización de las calles de la ciudad, así como la modificación en los usos de los espacios. En la segunda versión podemos apreciar un cambio en la línea del horizonte, con modificaciones en las montañas del fondo, así como la aparición de varias casas de construcción más reciente. También se aumentaron los detalles en edificios, por ejemplo, el Tívoli del Eliseo, que actualmente es la esquina de Puente de Alvarado e Insurgentes, que era un jardín para días de campo que se volvió muy popular hacia finales del siglo XIX, sobre todo para la clase alta mexicana, y el castillo de Chapultepec con las modificaciones realizadas por Maximiliano de Habsburgo, que hacían al castillo mucho más visible en el horizonte. Aparece también el actual Paseo de la Reforma, un tren de mulitas y el ferrocarril con máquina de vapor, ¿no? La flecha morada marca dónde está el tren, la roja, el tren de mulitas, y la verde, el Paseo de la Reforma. En diferentes sitios de la ciudad, los habitantes los utilizaban para organizar los llamados paseos, que se volvieron muy populares durante esta época, ya que era la única diversión permitida por las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas, hasta la época de Cuaresma, donde la población asistía como una distracción a su rutina y evitaba estar en lugares privados, que según la buena moral, entre comillas, de la época, podía llevar a comportamientos inapropiados. Por lo tanto, el llevar actividades colectivas en espacios públicos se convirtió en una costumbre vinculada con los momentos de esparcimiento y diversión. Ocupar o habitar estos espacios los va a resignificar. Ya no son solo lugares de tránsito y el diseño de la ciudad también se va a adaptar a estos nuevos usos.
ya que se construirán espacios ex profeso para que los habitantes pudieran pasar, ver y sobre todo ser vistos. En Las cadenas en una noche de luna también encontramos diferencias entre su primera y su segunda versión. Por ejemplo, la aparición de un sistema de transporte, así como el crecimiento de la ciudad. Al comparar la primera versión de 1856 con la segunda versión de 1864, salta a la vista un detalle, la presencia del tranvía, que para ese entonces ya era parte de la Plaza Mayor, por lo que Castro vio la necesidad de modificar esta escena, con la finalidad de que el álbum mostrara una visión más reciente de la Ciudad de México. Asimismo, esta litografía nos permite visualizar el uso del espacio en uno de los puntos más reconocidos de la ciudad y que justamente lo carga de un significado tan importante como para registrarlo en este álbum litográfico. El Paseo de las Cadenas era una costumbre que tenía la población de recorrer el atrio y la plaza de la Catedral Metropolitana. Se le llamaba de las cadenas porque los paseantes caminaban alrededor de las cadenas que rodeaban el atrio de dicha catedral. Al respecto, Florencio M. del Castillo comenta en el mismo álbum México y sus alrededores, cito, este es el paseo de la clase media, que participa del lujo de la superior, pero no tiene todos sus hábitos. Cierro cita. Era aquí cuando las mujeres lucían sus mejores vestidos, donde los hombres, con sus mejores trajes, cortejaban a las jóvenes y donde esta clase media se codeaba con la aristocracia y podía tener un vistazo del glamour y la elegancia de las familias adineradas de esta ciudad. En la segunda versión de esta litografía se nota mucho más interés en la vestimenta de los personajes. Los vestidos de las damas proporcionan una atmósfera de voluptuosidad que, junto con la elegancia de los trajes masculinos, componen un elemento importante para conformar la sensación romántica de esta lámina. Al ocurrir en un lugar público, el Paseo de las Cadenas era un sitio en el que interactuaban los pobladores de toda la ciudad, independientemente de su condición social, y habitaban el espacio desde sus propios contextos, ya fuera como un lugar para ver y ser vistos o como un lugar para realizar actividades económicas y de sustento. La primera versión de esta litografía, publicada en el 56, muestra una catedral iluminada por la luna. Destacan los detalles en la fachada y del lado derecho al fondo encontramos parte de la fachada de Palacio Nacional. Así como una cúpula, llama la atención la gran cantidad de árboles que rodean el atrio de la catedral, los cuales ya han desaparecido y por lo tanto han transformado el uso que actualmente le damos a este espacio. Bajo estos árboles, rodeando las cadenas del atrio, se encuentra una gran cantidad de gente. Por la vestimenta, es posible decir que eran de todas las clases sociales. Vemos mujeres con hermosos vestidos, así como otras de vestimenta más sencilla. Hombres de capa y sombrero de copa y hombres de zarape y sombreros de paja. Todos, si no conviviendo, sí interactuando en este sitio popular. En la esquina inferior derecha nos encontramos con un regimiento de soldados. Al parecer se trata de una banda de guerra, pues están tocando tambores. Vemos también puestos de comida que podrían ser buen negocio gracias a los antojos de los paseantes. La segunda versión de la misma litografía, realizada casi 10 años después, muestra algunos cambios. Se han incluido el tranvía y sus vías como un medio para actualizar el uso de este espacio. El regimiento de soldados ha sido sustituido por la escena de un hombre que está siendo detenido por la policía. El detalle de un perro ladrando ante el alboroto hacen que toda la composición sea más realista. Los transeúntes miran curiosos mientras siguen caminando. Del lado opuesto, el comal trae luz y calor a un hombre que ha ubicado su puesto en el piso de la plaza. Otro sitio trabajado por Casimiro Castro y que ha transformado su diseño y con él la forma en que las personas lo habitan es la Alameda Central, que es representada dentro de México y sus alrededores desde una vista de pájaro. La escena que se presenta es vista desde el lugar donde actualmente está ubicado el Palacio de Bellas Artes. Debido a su perspectiva, la vista alcanza hasta el Paseo de Bucareli y es posible distinguir la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito. Esta litografía también presenta transformaciones en diferentes versiones según los cambios ocurridos en el diseño urbano. En la segunda versión, es posible observar en la parte derecha un par de vías por las que transitan carruajes adaptados. Esto sería el antecedente del tranvía, serían los trenes de mulitas.
De la misma forma, al fondo del lado izquierdo se observa el paso de un tren, el cual tampoco aparece en la primera versión. La Alameda era de los paseos más comunes por su accesibilidad para la mayoría de la población. El principal día en que la gente visitaba este lugar era el domingo, día en que la aristocracia, así como la clase media y la población más humilde, se congregaban alrededor de las fuentes, adornadas con esculturas que evocan personajes como Tritón o Hércules, así como sus jardineras. Tan importante era este espacio que se incluye 2 veces en México y sus alrededores. En interior de la Alameda, Castro muestra un sitio fascinante y romántico, donde los árboles sirven de refugio para las parejas que por ahí caminan, para los niños que juegan o para aquellos solitarios que van en busca de un poco de tranquilidad, la cual es ambientada por el ruido de las fuentes que se intercalan a lo largo de este paseo. Representó uno de los sitios característicos de la Ciudad de México, un lugar tranquilo, pero que a su vez conjuga diferentes matices, desde ser un sitio popular y convivir con la elegancia de la aristocracia, un lugar que tanto nacionales como extranjeros pudieran identificar y relacionar con una ciudad que representaba a una nación en pleno crecimiento. Pero al mismo tiempo sentía un gran respeto por su pasado, sus tradiciones y su cultura. Esta mezcla hacía de la ciudad y de sus pobladores el objeto perfecto para que un artista romántico se inspirara y plasmara en litografías que perduraran en el tiempo, de tal manera que más de un siglo después fuera posible admirar y conocer a una ciudad y a una sociedad que ha cambiado tanto, pero aún conserva algunos rasgos de aquel idealismo romántico expresado en México y sus alrededores. Volviendo con Palasma y su concepto de habitar, él menciona que, cito, habitar se entiende habitualmente en relación con el espacio, como una forma de domesticar o controlar el espacio. Cierro cita. Con esto en mente podemos explicar que el acto de habitar uno de estos espacios es a la vez un acto de apropiación y por lo tanto modificación física del espacio para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero también aquellas que nos permiten generar un vínculo emocional y psicológico con el espacio y con los otros. Domesticamos y controlamos el espacio mediante el acto de habitar. Le damos orden a nuestro mundo, aquel que identificamos a través de nuestra percepción, pero este no es solo físico, sino también temporal. Los pobladores de la Ciudad de México que se apropiaron de estos espacios, ya fuera para actividades recreativas o para actividades económicas, involuntariamente respondieron al diseño urbano que existía y contribuyeron en la modificación del mismo. A su vez, el registro que hizo Casimiro Castro con sus litografías, tanto de la ciudad como de los diferentes usos que se le dio al espacio, nos sirve como un testimonio de la manera en que el diseño urbano se ha transformado y cómo eso nos afecta en nuestro día a día, en la forma en la que ocupamos esos espacios. Si bien la Alameda sigue siendo un paseo al viejo estilo decimonónico, creo que muy poca gente disfrutaría en la actualidad pasar una noche de luna dando vueltas alrededor del atrio de la Catedral Metropolitana. Nuevamente, en palabras de Palasma, me siento a mí mismo en la ciudad y la ciudad existe a través de mi experiencia encarnada. La ciudad y mi cuerpo se complementan y se definen uno al otro. Habito en la ciudad y la ciudad habita en mí. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Muy interesante todos estos temas que tocas sobre cómo la cultura material, ¿no? Monumentos, edificios, indumentaria, etcétera, etcétera, transforman los espacios que habitamos. Qué felicidad escuchar esta reflexión. Y bueno, para la segunda ponencia del día, titulada Metales en la cotidianidad del siglo XIX, historia técnica y tecnológica, tenemos a Diana Patricia Ruiz Portilla. Bienvenida. Ella es maestra en restauración del patrimonio arquitectónico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación son los componentes metálicos en arquitectura de finales del siglo XIX, caracterización, procesos de producción y patologías. Su experiencia profesional se ha centrado en proyectos integrales de conservación, restauración de patrimonio arqueológico, histórico e industrial en el ámbito gubernamental y privado. Su desempeño ha sido galardonado en 2 ocasiones con el premio Paul Coremans, se lo pronuncié bien, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México,
Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, exponiendo temáticas referentes a patrimonio industrial metálico, arqueológico, métodos y procesos de restauración. Actualmente, su desarrollo profesional está centrado en el diseño de proyectos en materia de conservación y restauración de manera independiente. Forma parte del Seminario de Procesos de Industrialización de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH y es profesora invitada del programa de maestrías en Conservación y Restauración Arquitectónico de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, le cedemos la palabra a Diana. Bueno, quiero empezar mi intervención para continuar con el viaje en el siglo XIX, que es un tema que, bueno, ahorita Pamela nos metió y me parece que siempre ha sido para mí fascinante poder compartir lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi quehacer profesional, pero sobre todo, bueno, que me acoto a la última década del siglo XIX. Entonces, quiero empezar mi intervención con esta cita de Hobsbawm, que dice: los productos característicos de la época eran el hierro y el carbono. Su símbolo más espectacular, el ferrocarril. El siglo XIX se caracteriza justo por la revolución industrial que permitió, pues bueno, se desarrolla en el extranjero, pero en México se da de una forma diferente. De hecho, el carbón es considerado el diamante negro, dada la relevancia que este representaba no solamente como combustible, sino también como una materia prima. El día de hoy intitulé mi intervención como Metales en la cotidianidad del siglo XIX, Historia, Técnica y Tecnología, en donde pues iremos viendo un poco de manera general la parte histórica, contrastando el contexto internacional y el contexto mexicano de cómo se introduce este material, no solamente en los espacios arquitectónicos, sino en los elementos, objetos, componentes que existen en el espacio. Para situarnos un poco en el tiempo, es importante, bueno, quiero señalar que a lo largo de, pues bueno, de la historia de la arquitectura lo refieren como arquitectura de hierro, ¿no? Pero aquí resalto 3 puntos, que es hierro fundido, hierro forjado y acero. Y esto lo resalto porque hay que hacer estas diferencias, ya que hablan de la parte tecnológica y de los procesamientos que se van desarrollando durante el siglo XIX y que en México se dan de diferente forma en comparación con el contexto internacional. Entonces, las fuentes señalan que en 1780 pues ya se produce el hierro fundido. Este va a tener particularidades que pues se van a utilizar para ciertas cosas, ¿no? No tiene propiedades propiedades mecánicas resistentes en comparación con el acero, que lo veremos más adelante. Entonces, continuando, también señalan las fuentes que para 1807, bueno, se utiliza ya en la Nueva España el hierro. Aquí se utiliza principalmente para ornamentos, barandales, herrerías, ¿no? Así como lo pueden ver en la imagen que acompaña esta diapositiva. Es un tipo de hierro que no tiene propiedades, digamos, aquí se caracteriza más bien porque tiene una alta dureza. Después, el hierro forjado es el que se da a partir del golpe. Actualmente, bueno, ya son cosas industriales grandes, pero adelante veremos también unas imágenes a lo que se refiere y que también tiene características únicas, bueno, particulares. Un punto importante que muchas de las fuentes señalan es que a partir de 1851, con la construcción del Palacio de Cristal en la Exposición Universal de Londres, pues se da el boom del uso del hierro. El hierro a mí me ha permitido pues navegar en la historia del siglo XIX, entender no solamente los espacios o los ornamentos o los componentes o los objetos que estén hechos con este material, sino ir enlazando todas estas particularidades que cada uno tiene, pero ver más allá cómo es la parte de los procesamientos o las etapas de producción. También la composición química, que nos va a señalar esas diferencias y que nos van a ubicar en temporalidades distintas. También otro punto relevante es que para 1873, bueno, se da la primera línea de ferrocarril. El uso de este material, tanto en el extranjero como en México, se da principalmente para la construcción de líneas férreas, puentes y
puentes que son utilizados para este medio de transporte y posteriormente, bueno, se irá introduciendo en la arquitectura y en los espacios públicos como el uso o la implementación o la construcción de estos kioscos, ¿no? Que también es un dato que, se dan durante el siglo XIX en los parques o plazas centrales de algunos lugares. Bueno, ahí siguiendo en esta cronología, otro punto es pues la fundación la instalación de la industria siderúrgica pues fundidora Monterrey, que se da a partir de 1900, pero es hasta 1903 que se da la primer colada de arrabio en México. Esto quiere decir que todo lo que exista antes de esta época pues proviene del extranjero. Y de acero particularmente pues viene del extranjero, aquello que esté de hierro posiblemente puede ser hecho en México, pero se tendría que analizar tanto las temporalidades de los espacios de la construcción y ya de manera particular, bueno, la composición química que estos materiales pueden tener o particularidades en cuanto a su morfología. La técnica, pues aquí quiero referir a los procesamientos. Cada uno de estos materiales como hierro fundido, hierro forjado o acero en particular. También las conexiones que a grandes rasgos pueden ser los remaches o los tornillos, ¿no? De tornillos también existe una gran variedad de tornillos que se fueron dando a partir de ciertas temporalidades. El más común es el de cabeza hexagonal, pero hay de muchos tipos, ¿no? Así como los perfiles de hierro o base hierro, también los tornillos tienen sus porcentajes tienen que ser, su composición química es diferente, ¿no? Porque unos tienen más resistencia, menos resistencia, depende para su uso, ¿no? Los montajes, los acabados y las casas productoras. Los acabados, pues se refiere que eso también nos va a señalar otra temporalidad de que si tiene un recubrimiento, digo, actualmente vemos los recubrimientos plásticos que son los polímeros, lo pintamos y punto final, ¿no? En la época del siglo XIX, desde antes del siglo XIX, existe una capa de protección que es óxido de plomo, que se conoce como minio, es anaranjado, como esta viga que pueden ver ahí, que es parte, de hecho es un pedazo de viga que está en un museo, y bueno, y señala la relevancia de ese pedazo de viga, ¿no? De qué es lo que representa. Ahí, bueno, eso nos da una temporalidad, el acabado. El análisis, bueno, desde mi formación, pues necesito analizar estos objetos, digo, de lo macro a lo micro, verlo para ver qué es lo que me está diciendo el objeto, ¿no? Hay que ir leyendo, ¿no? Desde la morfología y las características que uno va viendo en las superficies o incluso las alteraciones que se dan por el paso del tiempo. En cuanto a las casas productoras, este es un dato que siempre es como un gran beneficio cuando uno está haciendo una investigación, porque eso te da ya una temporalidad establecida y te vas a 1888 o te vas a otra temporalidad, dependiendo. Pero cuando no existe eso, que regularmente si son fáciles de robar, pues se van, ¿no? Y no hay datos. Entonces, uno se tiene que apoyar de otros componentes o de otros datos a partir de donde se encuentre ese objeto de estudio, particularmente de los materiales que son base hierro. La tecnología se refiere a las propiedades mecánicas, ¿no? Cada uno de estos materiales, hierro fundido, forjado y acero, tiene porcentajes de carbono. Ahí esa es una de sus diferencias que se puede determinar a partir del análisis de la composición química, pero también a partir de la observación se pueden determinar, como les decía, viendo ciertas características o formas de los perfiles o de los objetos que tenemos para estudiar, ¿no? En los procesamientos, para el siglo XIX en México, como les dije, Fundidora Monterrey, que es hasta el siglo XX, sí obtiene dos de los principales hornos que permiten procesar el arrabio para obtener el acero, y esos llegan hasta el siglo XIX. Antes de eso, todos los hornos que sí igual son, se llama Martin Siemens y el Bessemer, sí los tienen en el extranjero, y es ahí donde se procesan estos materiales que posteriormente ya nos llegan a nosotros y que son instalados aquí.
Entonces, la tecnología, bueno, también es bastante, bueno, desde mi punto de vista, es muy fascinante ir relacionando lo que pasa desde el desarrollo tecnológico para el procesamiento, los hornos, y relacionarlo también con las morfologías o los tipos de objetos que se van a desarrollar durante esa época, dependiendo de lo que se obtiene de esta materia prima, ¿no? Y que está relacionado con su uso y función. También, bueno, existen normas para la producción de estos materiales. Actualmente, bueno, cada vez son más definidas, hemos avanzado en ese tema. Bueno, el área de la siderurgia es bastante amplio, pero por eso mi investigación se acota a finales del siglo XIX, porque para esa época podemos encontrarnos pues estos tres tipos de materiales, ¿no? Estas imágenes que están viendo, la curva que se ve en la parte superior, ahí es una comparación de las propiedades mecánicas que tienen estos tres materiales. El hierro colado, como les dije, es duro, por eso la curva no es tan larga, porque no tiene una alta resistencia. Tiene, pues, un ejemplo muy claro que siempre pongo es cuando alguien se estrella en una lámpara o algo, sí, en una lámpara o en algún objeto metálico y se rompe. Se rompe porque es un hierro colado, es duro. Entonces, no siempre los metales, o no necesariamente debemos de pensar que los metales, y sobre todo, bueno, en este caso que estamos hablando de los materiales base hierro, no son resistentes, ¿no? Depende. Entonces, el hierro colado es duro, por eso su curva es chiquita. Después, el hierro forjado, debido al procesamiento al que es sometido, pues su curva se va alargando porque ya tiene una elasticidad y una resistencia mayor. Y el acero, digo, esto seguimos en el siglo XIX, ¿eh? El acero, como es de los últimos materiales que se desarrollan en esa época, pues ya tiene una curva de resistencia a la deformación todavía más alta. Esto también tendrá que estar relacionado, pensando en los espacios arquitectónicos, en la disposición o el diseño de las estructuras, o bueno, en los casos que son ornamentales, bueno, pues ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Lo más común que tenemos, y veremos algunas imágenes, son los hierros forjados que se utilizan en las herrerías. En la imagen de abajo, pues se ven algunas de las propiedades que se estudian a partir del análisis de estos materiales que se da, bueno, ya en laboratorio, y que aquí los responsables de hacer estos estudios pues son los ingenieros químicos metalúrgicos, que estudian todos estas resistencias a partir de, bueno, fórmulas que ya ellos conocen, que están establecidas, y que si es necesario, bueno, pues tomar muestras para poder hacer este estudio, ¿no?, a mayor profundidad. Entonces, durante el siglo XIX, finales del XIX, pues tenemos estos tres materiales. Pongo el hierro porque es el elemento químico, ¿no? Por eso siempre refiero que, aunque existe bibliografía que dice como arquitectura de hierro, en realidad hablamos de una arquitectura base hierro, ¿no? No es que sea totalmente hierro, porque al decir hierro, pues hablamos o referimos a un elemento químico. Las diferencias, como les dije, aparte de las propiedades mecánicas y todo el procesamiento que se da en estos materiales, pues está principalmente el porcentaje de carbono. El hierro fundido pues está entre el 2.5 al 4% de carbono, mientras que el hierro forjado pues cada vez va disminuyendo en este contenido, que va del 0.05 al 0.15%, y el acero pues del 0.15 al 0.25% de carbono. Todo esto, como les digo, le confiere propiedades, modifica sus propiedades mecánicas, ¿no? El acero ya es una aleación, en donde es una aleación base hierro, carbono, silicio, manganeso y otros elementos, depende del tipo de carbono. En el estudio que yo pude realizar, se pudo definir, bueno, con el trabajo en conjunto de los ingenieros químicos metalúrgicos, el tipo de acero. Esto se pudo saber porque sí, como les digo, sí con análisis, pero también ya con manuales establecidos en donde se ven los códigos de los materiales, ¿no? Y en este caso, bueno, se consultó y se pudo ubicar en qué número de acero teníamos en el caso de estudio. Las imágenes, bueno, los hierros están en todos lados, ¿no? Yo que estudio esto, pues yo ya lo veo en todos lados, ¿no? Los veo en el súper, los veo, aquí está una imagen de la pagoda, que ese es un hierro fundido.
Está escondidita la viga, pero es un hierro fundido, ¿no? De hecho, hay catálogos donde ya se ven estas formas vistas desde la planta, o vistas desde planta, y hay catálogos, ¿no? Catálogos del tipo de columnas, el nombre que tiene, y bueno, pues sí, porque en esa época se tenían que pedir por catálogo, y pues los compraban, llegaban y se instalaban, ¿no? Hay, como les decía, las cartelas de las casas productoras, como en la imagen de la izquierda, que eso ya nos da un dato para igual estudiar y ver las temporalidades de estos objetos que se estudian. Acá tenemos más hierros fundidos. Aquí el hierro fundido, como les dije, o sea, tener el material fundido y colocarlo en un recipiente, en una forma que se quiera obtener, ¿no? En los barandales de la derecha son hierros fundidos, ¿no? De hecho, no tienen volumen, son planos. Las columnas son una constante, son regularmente hechas con hierro fundido. Las esculturas de la Alameda, que aquí, bueno, su acabado, como lo mencionaba en la técnica, pues tiene un acabado que es una pátina, ahí dependerá qué tipo de pátina tiene, que también tiene una composición química y que eso también nos remite a una temporalidad. Digo, ahora ya están muy restauradas, yo creo que eso ya no tiene ni pátina, han de tener pintura, pero pues nos refiere, ¿no?, a temporalidades y a ir construyendo esta historia tecnológica también. Estas, que son de mis favoritas, que son unas columnas también de hierro colado, son del pabellón de México, de la Exposición Universal en París. En la imagen central, pues ahí se ve el pabellón, se ven las columnas, y las columnas que están en las partes izquierda-derecha, pues se encuentran en el circuito de la zona arqueológica de Teotihuacán. También una característica de los hierros colados es que tienen no rebabas, pero sí como los puntos de unión, ¿no? Donde el punto de unión de los moldes, exacto. Acá también tenemos el dato de la casa constructora o productora y los hierros forjados. Bueno, aquí se explica. El hierro forjado está hecho a base de golpes. Este es el ejemplo de una producción de espuela, que es, bueno, antes cada vez veo que se va perdiendo más ese oficio, que es en Amozoc, Puebla, que se dedicaba o se dedica a hacer espuelas. Y bueno, ahí eso es el hierro forjado. Digo, de manera industrial, pues son máquinas enormes en donde es sometido el material a golpes. Este material constantemente se tiene que recalentar al rojo vivo, como se ve ahí, para evitar que se lastime su estructura, pero que siga siendo plástico, ¿no?, y se pueda seguir manipulando a base de golpes. Siempre tiene que estar al rojo vivo. Estos, como les digo, los barandales, las herrerías que vemos en las iglesias o en casas, son hierros forjados. Otro dato que también nos permite, sin llegar a los análisis, es que cuando encontramos soldaduras, pues ya no hablamos de un siglo XIX, quizás sí, pero quizás esa soldadura refiere a una intervención, porque la soldadura se utiliza hasta como para 1940, o sea, ya en siglo XX. O sea, siglo XIX no tenemos soldadura, los medios de unión son remaches y tornillos. Y el acero, bueno, el acero pues ya nos dio otras ventajas, principalmente para elementos estructurales. Este es un puente que a mí me ha explotado la mente, porque este puente es muy particular. Es un puente que se encuentra en Oporto, pero en comparación, por ejemplo, con la Torre Eiffel, aquí es una fiesta, O sea, el puente es el protagonista de Oporto, es una fiesta ahí. O sea, la gente pasea, camina, vive. Y me llama mucho la atención porque a lo largo de mi investigación, pues siempre los hierros o estas cosas base hierro es como, bueno, son fellitos, ¿no? O sea, como, sí, la industrialización, las industrias, pues no. O sea, de verdad es que aquí hay un estudio antropológico que me llama mucho la atención porque es el monumento, ¿no? En México tenemos casos, tal vez no tan monumentales, pero que sí tienen toda esta característica decimonónica y que además que se pueden narrar historias, bueno, increíbles, si se hace, claro, un trabajo o un análisis o un estudio interdisciplinar del caso de estudio y todo un plan de manejo para la conservación y difusión del patrimonio.
Otros casos, que estos también son acero, pues las armaduras, como les dije, el ferrocarril, principalmente el hierro fundido se utilizó, o la introducción del hierro se dio principalmente en las vías férreas. Y posteriormente, bueno, con el avance tecnológico, pues ya se hace uso del acero, ¿no? También un dato que es importante es que sí, Fundidora Monterrey produce acero y al producir, bueno, también pone su cartel, bueno, su sello, ¿no?, de Fundidora Monterrey. Eso es importante porque en automático nos sitúa, es acero. O sea, si dice Monterrey, es acero, ¿no? Hay muchos casos en el centro histórico, en tiendas, en donde hay muchos de Fundidora Monterrey, en las tiendas. O sea, si quieren ir a pasear y ver historia ahí en las tiendas hay muchas vigas que están hechas por Fundidora Monterrey. Claro, hay otras que son traídas del extranjero y que seguramente son acero, pero son del extranjero, ¿no? Y las conclusiones, ya. Bueno, pues los materiales base hierro están en nuestra vida diaria, ¿no? O sea, están presentes. Para mí ha sido como un viaje muy padre el poder como hilar esta historia a partir de, sí, desde mi formación como restauradora, conservadora, pero también hacer uso de este trabajo interdisciplinar para ir entendiendo, ¿no?, qué pasa, qué tipo de horno se utilizó, qué llegó a México, cuándo llegó, qué temporalidad tenemos, ¿no? Si el espacio, si el objeto, si el kiosco, bueno, tenemos el kiosco morisco, que también nos ubica en un tiempo y en automático nos vamos. Así pasa con muchos elementos. No son feos, porque parecen feitos, porque sí están descuidados, pero en realidad creo que tenemos un gran potencial como país, y aparte, aunque vivimos la revolución industrial diferente, en realidad hay un gran potencial para poder comunicar esa historia tecnológica que tenemos y que también es parte, pues, de nuestro patrimonio, ¿no? Y que además, si lo vemos todavía de manera microscópica, podemos encontrar otros datos que nos permiten, pues, seguir desarrollando o escribiendo parte de esa historia tecnológica. Y bueno, siempre invito que los trabajos se hagan de forma interdisciplinar, porque entre las áreas nos tenemos que apoyar, y porque yo soy fiel seguidora al trabajo interdisciplinar. Digo, sí tenemos diferencias, pero salen investigaciones y trabajos, pues, muy completos. Y por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muy interesante tu trabajo. Justo en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial tenemos un laboratorio que trabaja con toda la transdisciplina que se puede imaginar, y trabajamos sobre objetos y materialidades. Entonces, bienvenida cuando quieras. Me encantó esta anotación que hiciste de navegar la historia a través de los tipos de materiales. Me quedé impactada porque justo es como esta nueva visión que se necesita sobre el diseño, no nada más, ¿no?, como esta parte muy historiográfica, sino que creo que justo esto que mencionas de tener más hincapié en la interdisciplina es lo que nos va a dar posibilidades de tener nuevos estudios de diseño en el presente. Muchas gracias. Y bueno, para la tercera ponencia de esta mesa tenemos a Esther Anaída Aguilar Hernández. Ella nos va a presentar el trabajo titulado Paisajes del habitar cotidiano, espacios de trabajo reproductivo en el interior de la casa. Esther es doctorante y maestra del posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño, CIAD, de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco. Es licenciada en Arquitectura de Interiores por Centro de Diseño, Cine y Televisión, graduada en 2014. Comenzó su desarrollo como docente en 2019 en la Universidad West Hill. Previo a ello, desarrolló su práctica profesional en el campo de la arquitectura de interiores, principalmente en museografía, en el Museo de Arte Moderno, y de manera independiente de 2012 a 2015, e interiorismo residencial en Uribe Cryer, e independientemente de 2015 a 2018. De 2020 a 2022 realizó una maestría en el CIAD y obtuvo medalla al mérito universitario. Ingresó al doctorado en 2023 y ha participado en diversos eventos académicos.
Más recientemente, en el Coloquio Internacional Procesos Creativos y Estrategias Discursivas, Proequidad, e impartiendo el curso Historia Alterna de los Interiores Modernos, en colaboración con Chema Palacios. Ha publicado su trabajo en la revista de Arquitectura Arquine y la revista académica Investigación y Diseño. Te damos la palabra, Esther, bienvenida. Gracias. Buenas tardes, agradezco el espacio para poder presentar un avance de mi investigación de doctorado y justo la línea de investigación que llevo en el doctorado tiene que ver con el estudiar y observar la producción del espacio cotidiano en el interior de la casa a través de pues, perspectivas que nos den nueva información o otro tipo de información de lo que ahí sucede, que enriquezcan el estudio formal pues, del que es parte la arquitectura o el diseño industrial o el diseño de moda también en este caso. Bueno, en este ejercicio lo que yo intento analizar son las transformaciones que suceden en el espacio cotidiano, en el habitar cotidiano, a partir de la intromisión del teletrabajo en la espacialidad de la casa. Bueno, la exposición está estructurada en 5 partes: una breve introducción, antecedentes, el planteamiento del marco teórico, la problematización y una pequeña reflexión a manera de cierre. Bueno, una de las cosas con las que nos topamos en el estudio del diseño y de la arquitectura es que generalmente todas sus aproximaciones están sustentadas en dicotomías como la geografía. Entonces, esto de alguna manera de entrada nos cierra el campo de visión para entender el espacio, el hacer de los sujetos o el trabajo que se realiza en él de manera dicotómica. Entonces, por ejemplo, tenemos, y bueno, esta dicotomía lo que genera es que se organice jerárquicamente todo, y entonces hay aspectos que interesan a la historia hegemónica más que otros, ¿no? Entonces, el espacio público, el sujeto histórico hombre y el trabajo productivo han sido los aspectos que más han interesado al estudio hegemónico, y en contraposición a esto está el espacio doméstico, las mujeres o el trabajo reproductivo, que generalmente pasan desapercibidos en la lectura histórica de las disciplinas del diseño. Entonces, justamente a partir de esta problemática que se pone como en evidencia a partir de lo que sucedió en la pandemia de 2019, es que el espacio de la casa pues empieza a tener una presencia pues más evidente en la vida cotidiana, porque se convierte en lugar de trabajo productivo. También en años recientes la geografía feminista retoma la importancia del espacio doméstico, porque en este espacio pues suceden muchas transformaciones que nos afectan en lo cotidiano, pero que generalmente no se estudian tampoco, ¿no? Porque el espacio doméstico tiene una configuración que permite un cierto tipo de agencia que el espacio público no permite. Bueno, entonces, como antecedente, estoy realizando como revisión de trabajos en los que se planteen puntos o acontecimientos que definan o que vayan delimitando nuestra forma de habitar contemporánea, y aquí hice una recopilación de 3 momentos que, sabemos también que nuestra forma de habitar contemporánea es derivada de los cambios que sucedieron en la modernidad. Pero estos cambios se van gestando en varios momentos históricos, y yo aquí seleccioné 3 porque los 3 tienen que ver
con la demarcación de los espacios en los que se realizan las actividades de trabajo, ya sean productivo o reproductivo, los sujetos que lo realizan y la organización del espacio implicada en ello. Entonces, el primer momento es la vida monacal, el segundo momento la idea holandesa el desarrollo de la idea holandesa del hogar y el último momento la complejización del concepto de interior o interioridad. Entonces, el trabajo que habla de la vida monacal como antecedente de nuestra vida contemporánea es de Marcelo Cox, y él plantea que esta vida monacal tiene paralelismos con nuestra vida actual porque pues tenía formas de ordenar el trabajo, la vida era arreglada, o sea que había ciclos que se repetían y había una relación muy marcada, muy demarcada entre lo privado y lo público, lo íntimo y lo común. Sin embargo, él plantea que hay un cambio importante de base en la vida monacal y la vida contemporánea, porque en la vida monacal lo más importante era la vida contemplativa y eso se intercambia por la vida activa, que es lo más importante en la modernidad, que es el trabajo. El siguiente acontecimiento es estudiado por Witold Rybczynski y él plantea que el desarrollo de la idea de hogar, como lo conocemos contemporáneamente, bajo la idea de que es un lugar a donde vas a refugiarte, donde estás seguro, que está limpio, etcétera, tiene que ver con el desarrollo que se dio en Holanda en el siglo XVII, cuando el sistema capitalista tuvo su mayor apogeo y además esto permitió que el tejido social neerlandés pues fuera en su mayoría de clase media. También él plantea que un cambio importante en este momento es que la casa como que se feminiza, y esto quiere decir que las mujeres holandesas, sin importar su posición social o su riqueza, hacían la mayoría del trabajo. Y finalmente está el trabajo de Charles Rice, que él pone como acontecimiento importante el cambio que se da durante todo el siglo XIX en la concepción de la palabra interior, que para él implica una dualidad que tiene que ver con la subjetividad y con el espacio construido, con el espacio que se encuentra adentro del espacio construido como algo distinto al espacio construido. Entonces, esta complejidad permite una serie de cambios sociales que van a marcar más fuertemente cómo habitamos y manipulamos o producimos los espacios en lo contemporáneo. Y bueno, para problematizar y para cuestionar las dicotomías de las que parte esta reflexión, recurrí al trabajo del filósofo Henri Lefebvre, porque él plantea el entendimiento del espacio como algo dinámico. O sea, él plantea el espacio como algo dinámico que se produce todo el tiempo y que se produce a través de la conjunción de tres componentes, que son las prácticas espaciales, es decir, todo lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana, cómo habitamos los espacios, si limpiamos la casa, si tendemos la cama, si movemos un mueble, las representaciones del espacio, que es el espacio concebido, que son los espacios que son producidos desde las disciplinas como la arquitectura, la ingeniería civil, el urbanismo, incluso la arquitectura de interiores, que establecen ciertos órdenes y jerarquías y leyes que nos ordenan como sociedad y que reproducimos porque así es como tenemos que vivir, ¿no? Y finalmente los espacios de representación, que son los espacios en los que el sujeto tiene la oportunidad
de imaginar y de practicar formas alternativas a las representaciones del espacio. También es importante el trabajo del EFEF porque justamente sitúa la producción del espacio en el momento del sistema económico capitalista, y en esta producción del espacio hay dos grandes contradicciones, que es la fragmentación del espacio, pero también al mismo tiempo su homogeneización, porque la fragmentación tiene que ver con la parcelación de este espacio para venderlo como mercancía, y la homogeneización, y además la fragmentación tiene que ver con la fragmentación del conocimiento, que es como nosotros estudiamos las disciplinas encargadas de la producción del espacio. Cada vez son más especializadas. Por ejemplo, el urbanismo enfocado al espacio público, la arquitectura a la construcción de inmuebles, la arquitectura de interiores al espacio interior, el diseño industrial a los objetos, y así nos podemos ir hasta llegar a un punto de especialización muy específico. Y la homogeneización tiene también que ver justo con la parcelación, porque al volverse mercancía, pues hay como unos ciertos estándares que se tienen que cumplir para que la tierra o el territorio se pueda vender de manera que funcione al capitalismo. Y por otro lado, se retoman los feminismos para cuestionar las dicotomías que tienen que ver con el trabajo productivo y la agencia del sujeto mujer en esta producción, porque nos han dado muchas herramientas para observar justamente las diferencias las desigualdades que existen de base, y por qué las mujeres no han tenido tanto reconocimiento en estos campos del diseño, y por qué siguen siendo las encargadas de la reproducción de la fuerza de trabajo en el interior de la casa. Aquí lo que yo intenté hacer fue hacer un análisis, llevar la teoría del Lefebvre para estudiar la forma operativa de la producción del espacio en el interior de la casa, porque, él trabaja en la escala de la ciudad y del espacio público, ¿no? Entonces, él plantea que el espacio del capital es el espacio abstracto, el espacio concebido, el espacio de las disciplinas que lo producen, y entonces en el espacio público nosotros tenemos no hay posibilidad de modificar esa espacialidad, ¿no? Nosotros lo vivimos como lo tenemos que vivir, lo habitamos como lo tenemos que habitar, caminamos por la banqueta, nos esperamos en las paradas de autobús que nos tocan, etcétera. No puedes ir caminando en medio de periférico por carriles centrales, porque obviamente es una tontería, pero a eso se refiere, ¿no? A que en el espacio público tú tienes que actuar respetando las reglas de civilidad y pues sí, para guardar tu seguridad también. En cambio, en la casa, el espacio que se impone es el espacio percibido, o sea, las prácticas espaciales, porque en la casa, pues cada quien idealmente tiene la agencia de decidir si come en la cama, si come en la cocina, si come en la sala, o si modifica los espacios porque tiene que hacer un trabajo que no tenía contemplado, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de agencia es lo que también Michel Desserteaux plantea como la invención de lo cotidiano, que los habitantes en los espacios que no son vigilados desde las disciplinas tecnocráticas tienen la posibilidad de producir formas alternativas de habitar el espacio. Y justamente la problemática que yo veo en esta intrusión del teletrabajo a partir de la pandemia es que la casa el entendimiento de la casa como dicotomía se desestabiliza porque se integra el trabajo productivo,
que es el trabajo que tiene que ver con la producción económica. El reproductivo tiene que ver con los cuidados. Yo no estoy de acuerdo con esa separación porque el trabajo reproductivo, que es el que se da en la casa, es la base para que la fuerza de trabajo pueda salir a ser productiva. Entonces, en este cambio de espacialidad del trabajo, lo que yo puedo observar es que a lo mejor se puede entender como una intrusión del espacio percibido al espacio concebido. Y entonces es como un intento de apropiarse del espacio de libertad que tenemos los habitantes, que es nuestra casa, y lo propongo como una colonización del espacio de la casa, que en el caso del Lefebvre tiene que ver con la dinámica totalizadora impuesta desde el capitalismo, pero en el caso de Ferguson, él habla de que en el neoliberalismo ya no existe esta totalización del espacio, sino que se intervienen puntos discretos que ayuden a la reproducción de este sistema económico. Las implicaciones que yo veo que tiene esta intromisión es que la agencia que cada quien tiene en su espacio privado pues se ve cooptada porque hay un ingreso de normatividades, por ejemplo, que tienen que ver con el mobiliario, el tipo de silla que tienes que usar para no lastimarte la espalda cuando trabajas, que esté iluminado. Digo que todos en realidad vivimos en espacios que pues son habitables, no vives en una cueva ni nada de eso, pero este tipo de normativas sí ingresan en el espacio doméstico y de alguna manera invaden pues la poca agencia que todavía queda en estos lugares, ¿no? Y bueno, a manera de cierre, reflexiono como justo en las aportaciones que creo que tuvo este ejercicio para mi investigación de doctorado, y uno de ellos es que sí hay como resultado de trasladar la teoría del Lefebvre al estudio del espacio interior. La observación justamente de que el espacio percibido, o sea, el espacio de la casa es invadido por las representaciones del espacio, por las leyes, por el orden tecnocrático, en lo que podría llamarse un intento de colonización o totalización. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? Esto podría implicar el arrinconamiento de las resistencias, porque en la casa se han gestado muchos cambios importantes, por ejemplo, en la organización feminista, que repercuten en el habitar cotidiano, como mejoras en la cocina, visto desde el diseño, o en la producción misma de la casa, arquitectónicamente hablando. Y justamente esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de la arquitectura y el diseño en estas dinámicas que lo exceden, pero que también lo marcan indudablemente, para preguntarnos si coadyuvan o no en esa intromisión y cuál sería la relevancia de su hacer en este contexto en la que la forma operativa del sistema económico es la que prima y que justamente prima y beneficia la ganancia económica a costa de la vida. Y bueno, finalmente quedan abiertas las líneas para profundizar en la producción de significados y de la subjetividad de los individuos implicados en la producción del espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Muy importante justamente hacer esta distinción entre el espacio de los interiores, ¿no?, y este espacio construido. Muchas veces, junto con otras colegas, hemos pensado cómo en realidad los interiores son los que afectan nuestras formas de habitar estos espacios, ¿no? Podríamos tener estos cubos blancos de 4 paredes, ¿no?, construidos inmensamente, pero si no tuviéramos todos estos objetos, estos artefactos, estas dinámicas, ¿no?, si no conociéramos
todas las agencias que hay dentro, ¿no?, con sinergia y operando continuamente en relación, no podríamos imaginarnos estar habitando el mundo de la manera en que lo hacemos. Muchas gracias. Y bueno, para la cuarta última ponencia, titulada Roberto Montenegro y el diseño editorial en México, tenemos la presencia de Rebeca Julieta Barquera Guzmán, quien es investigadora titular del CENIDIAP en VAL, doctora en Historia del Arte por la UNAM. Sus intereses se centran en el estudio de las utopías, borramientos y anonimatos en los modernismos. Desde una posición feminista, configura sus acercamientos a la teoría y crítica del arte, así como al entrecruce de las artes plásticas y la arquitectura moderna con la tecnología y los discursos científicos de las últimas décadas del siglo XIX y el XX. Ha participado en distintos proyectos editoriales y curadurías en el Museo de Arte Carrillo Gil, el Museo Experimental El Eco y el Foro Nacional de Arquitectura. Actualmente es profesora de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y forma parte de la colectiva Despatriarcalizar el Archivo. Bienvenida, Rebe. Muchas gracias, Viri, muchas gracias a todos por seguir, ha sido una jornada larga. Gracias también al comité organizador. Y bueno, yo les voy a hablar de Roberto Montenegro y el diseño editorial mexicano. Volvemos un poco a este ambiente decimonónico modernista. Y bueno, en 1917, Roberto Montenegro realizó el diseño editorial del libro La lámpara de Aladino, Cuento de las 1001 noches, nueva versión castellana cotejada con el texto árabe. Un libro editado por la imprenta Oliva de Vilanova y las Galerías Layetanas, iniciativas culturales del novecentismo en Barcelona. Su portada muestra una lámpara de aceite situada sobre 4 almohadones, de la cual emana humo con formas vegetales y florales trazadas con líneas de color verdáceo en juego con un fondo dorado. En su interior, el texto se despliega sobre las páginas, centrado y sobre marcas de agua de tonos plateados y dorados que simulan ideogramas y motivos geométricos. Además, el libro contiene varias ilustraciones subtituladas con fragmentos del texto. Debido a esta copresencia de texto e imagen, la publicación del libro se acompañó de una exposición. Una muestra de la obra gráfica del artista tapatío en la que se incluyeron estas ilustraciones y de las que se hizo notar en el diario español La Vanguardia, cito, el talento asimilado del artista, que unas veces se nos muestra como un conocedor de estampas niponas, otras como quien estudió miniaturas persas y en algunas ocasiones nos revela cuánto se fijó en dibujos de los ilustradores ingleses. Termina la cita. Específicamente se ha destacado su diálogo con el ilustrador Edmund Dulac, pero además de aquella inspiración es clara la mezcla de intereses, formas, estilos y formatos. En esta ponencia se analizará la labor de Roberto Montenegro en el mundo editorial como diseñador e ilustrador, un creador de imágenes que circularon en distintos soportes del fresco al óleo, la acuarela y el impreso. Imágenes que, a partir de su puesta en página, sitúan su producción como un punto de encuentro entre el campo artístico y el campo editorial en el México de las últimas décadas del XIX y la primera mitad del siglo XX. Roberto Montenegro, artista originario de Guadalajara, Jalisco, es principalmente conocido por su labor como pintor, aunque también destacó como coleccionista y gestor cultural, actividades que lo llevaron a introducirse muy pronto al mundo literario y editorial. La ilustración editorial, como lenguaje visual que se emplea para la creación de imágenes dentro del libro, forma parte de lo que hoy denominamos diseño gráfico, pero en esa época era labor de dibujantes, es decir, de aquellos artistas que laboraron en la prensa periódica y el mundo editorial, realizando portadas, viñetas, cabezales, capitulares y distintos tipos de imágenes. La investigadora Esperanza Valderas consideraba que el rescate de la obra de Montenegro como ilustrador representa, cito, una pieza vital en el rompecabezas de la historia del arte mexicano que todavía no terminamos de armar. Esto, para mí, se debe a la antigua creencia que dotaba de un grado estético menor a la producción de imágenes en la prensa periódica y en el mundo editorial, casi como se ha perdido esa idea del original y entonces ya no vale tanto, y que afortunadamente es una idea que va desapareciendo,
Otro problema ha sido la amplitud de colaboraciones llevadas a cabo tanto con el Estado como con empresas particulares como la Editorial Cultura, Botas, entre otras, y también a las problemáticas materiales y de conservación que muchas veces impiden conocer las ilustraciones en su contexto original. ¿A qué me refiero? Seguramente a todos nos ha tocado ir a una biblioteca, buscar el libro y al encuadernarlos para que duren mucho más tiempo, les arrancaron las cubiertas y entonces muchas de las participaciones o colaboraciones de los artistas ya no se conservan. La labor de ilustrador de Montenegro se registró en distintos formatos, ya sea álbumes, los cuales ahorita vemos en pantalla, iniciado por el conocido Van de Sande, seguido por el dedicado al bailarín Blaslav Nijinsky o las 20 litografías de Tasco, así como libros y revistas publicados todos ellos en distintas urbes, como la Ciudad de México con Revista de Revistas, Madrid con la revista Blanco y Negro, París con Le Témoin o Los Raros en Buenos Aires. Todo esto muestra de los circuitos artísticos y editoriales en los que se introdujo el artista desde inicios del siglo XX y que son una manera de entender las relaciones transatlánticas y transpacíficas de la producción cultural mexicana. En el caso de Montenegro, son conocidas sus viñetas e ilustraciones de la Revista Moderna de México, en la que elaboraba su primo Amado Nervo. Composiciones y escenificaciones o puestas en página decorativas para fotografías, son las que parecen ser las primeras aportaciones a las páginas de la revista. Pronto también realizaría diseño de publicidad para la droguería de La Profesa, la Cristalería Plateros y otras empresas con líneas y composiciones fitomorfas cercanas al Art Nouveau. La primera colaboración de la que tenemos constancia en el mundo editorial fue para el libro de Nervo titulado Los Jardines Interiores. Bueno, aquí tenemos algunas otras introducciones, viñetas y reproducciones de acuarelas y de varios dibujos. El libro de Nervo se titulaba Los Jardines Interiores, publicado por la tipografía de los sucesores de Francisco Díaz de León en 1905. Este libro de poesía contó con viñetas tanto de Julio Ruelas para sus dos primeras partes, como con 10 imágenes de Montenegro desplegadas en la tercera parte del libro titulada Damiana. Esta estrategia se repetirá en el libro Voces Lejanas de Abel Salazar, en el que se utilizaron viñetas de Ruelas y Montenegro, que ya habían aparecido en la revista Moderna para acompañar los poemas. Además de este libro, Montenegro diseñó el ex libris para su primo y años más tarde, en 1909, realizó la portada del poemario En voz baja, publicado por la editorial de la librería Paul Ollendorff en París. Esta línea de colaboración modernista que construye alegorías dibujadas en las cubiertas y algunas páginas interiores es quizá la más extensa de la producción de Montenegro. Incluye títulos como Drama per Música, un compendio de ensayos de Antonio Caso y varios poemarios como Música Suave de José de Jesús Núñez y Domínguez, El alma nueva de las cosas viejas de Alfonso Cravioto, Huerto inviolado de Rafael Ponce de León y Visiones lejanas, momentos musicales de Manuel de la Parra. Se trata, pues, de colaboraciones con los que fueran también participantes en las páginas de la Revista Moderna de México y en los grupos derivados de aquella como el Ateneo de la Juventud, lo que también se podría llamar el establishment literario de aquella época. De este periodo, Alfonso de Nubillate escribió: Roberto Montenegro hace dibujos y los ilumina, recrea las imaginaciones espectrales de la vida nocturna y, caligráficamente, les imprime cierta melancolía confundida con la nostalgia romántica. Termina la cita. El modernismo y las vanguardias artísticas configuraron una hibridación de lenguajes en los que la llamada puesta en página dotó a la visualidad y su composición en los libros de un carácter distinto. De ahí que la caracterización de caligráfica de Nubillate la dote de una cualidad especial en la que se considera que se dibuja lo que se escribe. Otra línea destacada de la producción de Montenegro es la mexicanista, en donde se sitúa de manera pendular en los dos polos que dominaban el ambiente, hispanista y prehispanista. Destacan dos publicaciones de 1919, Ejemplo de Artemio de Valle Arizpe y Lírica Mexicana, que ahorita la que vamos a empezar a ver es Ejemplo.
una novela histórica ambientada en la Nueva España, impresa en Madrid por la Tipografía Artística. Capitulares, viñetas e imágenes a página completa forman las ilustraciones de este libro. Ilustraciones que, como la del protagonista en el frontispicio que vemos en la esquina inferior izquierda, muestran un imaginario anclado en el siglo de oro para la creación de sus personajes y la intención de que sus tintas parecieran grabados. Destaca además un colofón que une la labor del escritor con la del ilustrador, mostrando la importancia de su trabajo y evidenciando su carácter de colaboración. En cambio, Lírica Mexicana es una antología de poesía publicada por Jiménez y Molina, impresores en Madrid, y la Legación de México, con motivo de la Fiesta de la Raza en España. Legación liderada por Luis G. Urbina junto con Francisco de Icaza y Alfonso Reyes, quienes seleccionaron los autores, las obras y la división en épocas, gongorina, neoclásica, transición, romántica y moderna, en la que los tres son representados. Cabe destacar que las únicas mujeres poetas incluidas son Sor Juana Inés de la Cruz y María Enriqueta en la primera y en la última época, respectivamente. Así pues, al iniciar la antología con Sor Juana, se plantea, por omisión, la inexistencia de poesía anterior a la llegada de los españoles al continente, y por lo tanto, se construye una especie de genealogía de la poesía en español en México para la ahora tan cuestionada fiesta del Día de la Raza. En oposición a lo textual, la cubierta, portadillas, viñetas y decoraciones realizadas por Montenegro rescatan e imaginan glifos y motivos prehispánicos como el guerrero águila, siluetas mayas y restos arqueológicos, que parecen recuperar aquello que se dejó fuera. Al hacer evidente aquello que no está, que no se transcribió, parece que se eligen esos petroglifos como basamento del discurso, dejando así a las imágenes como punto de arranque de las palabras. En estudios como México Ilustrado, editado por Salvador Albiñana, Diseño gráfico en México, 100 años, coordinado por Giovanni Trocconi, y Diagramando la modernidad, de Rodrigo Gutiérrez Viñuales y Ricardo Boglione, se incluye también a Montenegro como parte de búsquedas y experimentaciones más amplias, ya sea la del estridentismo o el asociado al Art Deco y la estética de la máquina, es decir, como parte de la construcción visual de la modernidad a través del libro, que poco a poco abandona al modernismo. Una colaboración cuyas imágenes me parecen de carácter vanguardista por su representación del movimiento de lo etéreo son las ilustraciones realizadas para el libro Colores en el Mar de Carlos Pellicer, publicado por la Editorial Cultura en 1921. Un poemario dedicado a las marinas y playas latinoamericanas con imágenes curvilíneas de tonalidades rosáceas y grises que configuran oleajes en movimiento. Pellicer dedicó una sección a Montenegro titulada Dos danzas de Tórtola Valencia, la danza del incienso y la valladera, dos poemas con aires orientalistas que recrean el movimiento de los cuerpos de las mujeres de la India al bailar, los sonidos de su joyería y los colores de sus vestimentas. De ahí, otra de las imágenes que establece una analogía de la danza con el vaivén del mar que vemos en la esquina inferior derecha. Este diseño orientalista y fantástico acompañaría al artista en varias de sus participaciones editoriales, como ya vimos La lámpara de Aladino, y quizá las más conocidas sean las imágenes realizadas para las lecturas clásicas para niños del Departamento Editorial de la Secretaría de Educación. Una gran empresa editorial que constó de 2 tomos en los que escritores como Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet y muchos otros seleccionaron, simplificaron y tradujeron narraciones, mitos y leyendas provenientes del Oriente, Grecia, la tradición hebrea y bíblica en el primer tomo, y de cuentos y leyendas de España, Francia, Inglaterra e Hispanoamérica en el segundo. Ambos acompañados con ilustraciones de Roberto Montenegro y viñetas y cuidado tipográfico y editorial de Gabriel Fernández Ledesma. Una búsqueda que continuará con la caligrafía de la cubierta e imágenes para el Rubaiyat de Omar Khayyam, en versión de Eduardo Ay, publicado por la Editorial Cultura, y la portada e imágenes realizadas para Las Desencantadas, novela de los harenes turcos contemporáneos de Pierre Loti, por la Editorial Botas. Por otra parte, las curvas se mantendrán para otros contextos y de otras maneras. Ese es el caso de Radio, libro escrito por Quintanilla y publicado por la Editorial Cultura en 1924. Con el subtítulo Poema inalámbrico en 13 mensajes, este libro de poesía no se limita a nombrar el medio, sino a explorarlo en su escritura.
La cubierta, realizada por Montenegro, muestra la imagen de un cielo nocturno repleto de curvas, formas geométricas que exploran la teoría electromagnética y líneas punteadas que, cual vibraciones, salen de una boca abierta y arriban a una oreja. Como un diálogo ekfrástico, la cubierta refiere al primer poema del libro, Midnight Frolic, Travesía de Medianoche, que dicta: silencio, escuchad la conversación de las palabras, en la atmósfera. Se erizan los pelos al roce de las ondas hertzianas, ráfagas de aire eléctrico silban en los oídos. Como pueden ver, el poema también está como si fuera más bien interrumpido cada ciertas palabras, está jugando con justo esa idea de la transmisión radiofónica. En este núcleo de exploración quiero destacar que muchas de las experimentaciones de Montenegro se llevaron a cabo en colaboración con su amigo Salvador Novo, cada una distinta a la anterior. Me gustaría destacar solo dos. Ensayos, impreso en 1925 por los Talleres Gráficos de la Nación, reúne textos como Meditaciones sobre los anteojos, Motivos del baño, etc. Y lo que el autor llama ensayos de poemas, dedicados al cine, al sol, los charcos y otros temas. Para el volumen se incluyeron dos imágenes de Montenegro. En la portadilla, bajo el autor y título, se observa una cabeza de medusa con una gestualidad de molestia y portando un antifaz, y en la hoja siguiente, la reproducción de un retrato del escritor realizado en xilografía, dejando ver las marcas del trabajo sobre la madera. El grabado presenta a un Novo de perfil, portando camisa, saco, corbata y con los ojos entrecerrados, con una mirada de análisis y reto al lector. La imagen, entonces, complementa la sensación general de rebeldía, ironía y sarcasmo que configuran al texto. Otra colaboración que refiere este acto de retratar es la novela corta titulada El joven, publicada en 1928 como parte de la serie La novela mexicana de la Editorial Popular Mexicana. Un relato que había aparecido ya en dos revistas, La Falange y La Antorcha. Para la cubierta, sobre dos rectángulos verdes dispuestos de modo desfasado sobre cartoncillo, se imprimió una figura humana que se desenvuelve como caleidoscopio con un reloj frente a él, el marco de una puerta, la silueta de un rascacielos y un pequeño vano de entrada en lo que podría ser su hombro. Una imagen con la que Montenegro emuló el proceso del protagonista de recorrer la ciudad, de la velocidad de la vida, de sus estímulos y principalmente de la multiplicidad de mensajes visuales y textuales, como se explora también con la escritura. Cito: siguió caminando, todo lo conocía, solo que su ciudad le era un libro abierto por segunda vez, en el que reparaba hoy más, en el que no se había fijado mucho antes. Man spricht Deutsch, Florsheim, empuje usted, menú, sopa moscovita, shampoo, ya llegó el taita del arrabal, ejecute con los pies a los maestros, o bon marché, Facultad de México, vías urinarias, extracciones sin dolor. Una serie de anuncios, de mensajes que va reproduciendo Novo en la novela y que tienen que ver con esa idea de velocidad y la multiplicidad de los mensajes que también está en la imagen. Por último, me interesa destacar otra unidad en la obra de Montenegro. Esta es la de los libros en los que éste tuvo el control editorial. Máscaras mexicanas, Pintura mexicana y Retablos de México. Libros en los que, además de figurar como autor del texto, se encargó de curar las ilustraciones, su orden y disposición. Quizás el más conocido sea Máscaras mexicanas, un libro editado con el patrocinio de la Secretaría de Educación Pública e impreso por los Talleres Gráficos de la Nación en 1926. Una publicación que incluye un prólogo de Montenegro, un texto titulado La Máscara, trayecto estético de Javier Villaurrutia y un prefacio de Ramón Mena. Esto con la intención de vincular a la obra en su dimensión etnográfica con el acervo del Museo Nacional, aunque, en palabras del artista, se trataba de mostrar las cualidades artísticas de nuestro pueblo en este ramo intenso y fecundo del arte popular mexicano. De ahí que el libro presentara 47 imágenes impresas en papel cuché. Al tomar Máscaras mexicanas, notamos que, por ejemplo, hubo cuidado en la edición desde el color de los materiales utilizados, que son variables, como pueden ver en la pantalla, de la manera en que la cubierta sería diseñada. Hay una experimentación tipográfica también para el título. Sus interiores fueron decorados en las guardas. Vemos ahí una obra que hoy se encuentra perdida, con dibujos realizados por el artista, así como la elección de las piezas que se reproducirían.
Se trata además de un libro que se conjuga con la labor de Montenegro de formar un museo de arte popular en 1934 en el Palacio de Bellas Artes, empresa que se lograría en parte en 1940 cuando se dio una parte de su colección de máscaras y 21 pinturas para formar parte de la sala dedicada al arte popular en el Museo Nacional de Artes Plásticas del Palacio de Bellas Artes, y tantas otras empresas que llevó a cabo de gestión cultural para las artes populares. Finalmente, ante la pregunta, ¿considera usted que el mural es la más alta expresión de la pintura?, Montenegro contestó al periodista Arturo Adame Rodríguez, cito, «No lo creo. Creo sí que el mural es el máximo procedimiento para la enseñanza colectiva, porque todos lo ven, pero la obra de arte puede estar en la ilustración, en el cuadro de Caballete y en el mural». Termina la cita. Para Montenegro, como hemos visto, su labor como pintor, como muralista, estaba unida al de la ilustración, y del mismo modo, ambas esferas, la de lo verbal y lo visual, eran inseparables. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Siempre he pensado que el grabado es justamente esa manifestación cultural popular de masas, ¿no? Más que el muralismo, que pues estaba encerrado ahí en edificios a los que poca gente tenía acceso, pero qué interesante ver esta parte del trabajo de los ilustradores, ¿no? Editoriales, que justamente sería esta otra nueva manera de visualizar la cultura con acceso para acceso a masas, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Les voy a leer algunos comentarios que dejaron en línea. Gustavo Becerril dice que saludos a la maestra Patricia Ruiz, desde la hermana República de San Juan de Aragón. Yareni Montserrat Velasco de la Cruz nos dice que muy interesante la mesa, y también nos dice que felicidades a la maestra Patricia Ruiz, ha sido muy elogiada en esta mesa. En este momento, ¿hay alguna pregunta, alguna respuesta, algún comentario por parte del público? ¿No? Yo soy ingeniero mecánico, entonces he vivido como tú con los metales. Nada más como cápsula cultural, pues sí, el hierro, tengo una voz muy fuerte. Bueno, el hierro realmente pues ha forjado la industria, ha forjado el avance tecnológico, pero ya ahí tú nos pusiste en una forma bastante elocuente la historia, cómo ha ido esa en la línea del tiempo de los metales, el hierro. Realmente, ahorita en lo que existe, que hay muchos materiales, no hay quien sustituya en dureza al acero para herramientas, que es una aleación con tuxteno o con molibdeno o con wolframio, que es la que se usa para hacer los buriles, las fresas, que son herramientas de corte para todos los materiales que son susceptibles de estar maquinándose. Ya con las máquinas CNC, que son máquinas de computadoras, control numérico computarizadas, y ya incluso la robótica y realmente no pueden ser sustituidos ese acero, porque no hay algo que los sustituya con relación a la dureza. Y lo que tú dijiste de lo del cristal, sí es cierto, a mayor dureza, mayor fragilidad. Entonces el diamante es el número 10 en la tabla de Mohs, que es la tabla de la dureza de todos los materiales existentes hasta hoy, pero el diamante, aún siendo tan duro, sabemos que es muy, muy frágil. Ojalá todas las mujeres tengamos uno de Tiffany. Muchas gracias, disculpen la cápsula. Felicidades, estamos en el mismo barco, amamos los metales. Gracias, Pati. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Acá atrás. Gracias a la
Ok. A la doctora Esther Anaid, me interesó mucho tu perspectiva dual de los espacios, bueno, que interiorizas en eso, pero como que me llamó un poco la atención cómo ves tú los no espacios, ¿no? O sea, estos lugares que son concebidos directamente digamos, que no le pertenecen a nadie, que son hechos estrictamente para instancias del capital y donde pues nadie asevera su identidad, o al menos no puedes como crear comunidad si no consumes. Y otra de no sé, la del el espacio interior, ahora ya con que comentabas del trabajo en casa, me acuerdo de una reportera que la criticaron mucho porque justo era a principios de pandemia y ella de arriba en el torso pues estaba vestida normal como hace normalmente, pero abajo creo que estaba en pijama o en paños menores y su bebé estaba por ahí y el perro estaba por acá y así como de, pues sí, pero es que tú no entiendes las correlaciones que implican estar encerrado en tu cotidianidad y aparte hacer tu quehacer y aparte hacer tu trabajo, llama laboral, de tu trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, sí como esa instancia de lo exterior entró intempestivamente a nuestro interior, porque ahora que veo, por ejemplo, algunos youtubers, algo así, que prácticamente todos vivimos en un interior comunal, o no sé cómo sería, esas serían como mis dos preguntas. Gracias por la pregunta. Justamente los espacios que son producidos para el capital tienen la característica de que como que eliminan o aplastan cualquier tipo de posibilidad de generar comunidad o de generar algún actuar político. Justamente por eso se homogeneizan, por eso se vigilan, por eso están normados de la manera en la que están normados, ¿no? Entonces, por eso el tomar la calle es revolucionario o ha sido revolucionario en su momento, ¿no? Ahorita cada vez estos espacios para ejercer un tipo de autonomía, pues están más cooptados, ¿no? Incluso lo vemos justamente con la intromisión del teletrabajo, que en ese ejercicio que pones se ven todas las complejidades que inmersas justamente en esta intromisión intempestiva, como bien dices, porque no estábamos preparados para ello, ¿no? Entonces es como una obligación que tenemos que acatar, porque si no, pues, ¿qué haces en la pandemia? Sin dinero no puedes vivir en este sistema. Entonces, justamente que ella haya decidido estar en calzones en el trabajo, esa es una práctica espacial, esa es su agencia. Ella decide cómo habitar el espacio y ella sabe que le están vigilando del torso para arriba y entonces decide estar como ella quiere en la parte que no está siendo vigilada, ¿no? Y justamente con el tema del bebé, pues ahí está la mezcla del trabajo productivo con el trabajo reproductivo, que es muy importante y que en el espacio interior, en el espacio de la casa, han sucedido un montón de reformas que las mujeres han promovido, ya sea desde el diseño o desde la lucha feminista, para mejorar estas condiciones. Por ejemplo, la cocina integral es obra de mujeres que están trabajando para mejorar sus condiciones laborales, ¿no? Y pues lo que, ya para terminar, lo que mencionas del interior comunal o público de los youtubers es un fenómeno también pues muy reciente, en el que el tema de la privacidad pues como que
se voltea y se vuelve también un tema de una privacidad como pública, en la que todo el tiempo tienes que estar produciendo lo que quieres que se vea, ¿no? No hay una organicidad de esa producción, sino que está planeada también. Entonces es otra forma de desestabilizar las dicotomías. Muchas gracias. ¿Alguna otra última pregunta sobre esta mesa de diseño y vida cotidiana? ¿No? Bueno, todavía en la transmisión en vivo mencionan que muy interesante la mesa. Y bueno, cerraríamos entonces esta mesa titulada Diseño y Vida Cotidiana. Muchas gracias a las 4, qué felicidad tener jóvenes investigadoras enfocándose en estos temas. Y los invitamos a no perderse a partir de mañana la siguiente mesa, que empezará con la temática Espacios Educativos para el Diseño. Muchas gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.